iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Mi predicación en esta tarde es sobre todo sobre la recomendación que el Señor le dejó a los discípulos cuando Él ya estaba yendo hacia los cielos. Me hace acordar mucho cuando nosotros como padres salimos y quedan nuestros hijos, cuando eran más pequeños sobre todo, salíamos de casa y le decíamos, bueno, mira, no enciendas el gas, no toques el fuego, no hagas esto, como no te olvides de lo último que te estoy diciendo. Y el Señor, cuando estaba ahí en el monte, a punto de ser elevado a los cielos, quiso dejarle a los discípulos unas recomendaciones para que no se olvidasen. Y creo que en este tiempo a nosotros nos están viniendo muy necesarias. En Mateo capítulo 28, en el verso 16, vemos estas recomendaciones que el Señor les dejó a sus discípulos. Dice en Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estaban yendo al monte donde el Señor les había dicho que fueran, porque era el último momento donde le iban a ver en persona. Después el Señor iba a enviar su Espíritu para que no solamente Él estuviese al lado nuestro, sino que también esté dentro nuestro. Jesús, cuando estaba en la tierra, estaba con sus discípulos, no estaba dentro de sus discípulos. Pero el Señor le dijo, voy a enviar el Espíritu Santo para que no solo esté fuera cubriéndolos y bendiciéndolos, sino también dentro, para que haga una obra de cambio. Pero dice allí que estaban reuniéndose y le adoraron. Pero dice, algunos dudaban. Ahora, qué curioso, en un momento tan trascendental, el Señor está a punto de irse y ve que sus discípulos le adoran, pero que Él, que conoce todas las cosas, ve que algunos están dudando. Yo pienso, no creo que el Señor haya pensado así, pero yo pienso, si yo estuviese allí estaría diciendo, me voy y todavía están con dudas, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que quedarme un tiempo más? ¿Qué voy a hacer? Pero yo pensando en lo que el Señor hizo en la cruz, cuando Él fue crucificado y entregó su espíritu, dijo Él, consumado es. Diciendo que toda la obra que Él tenía que hacer en la tierra la había hecho. Y hermanos, muchas veces, a veces nos pasa a nosotros los pastores, cuando estamos trabajando con la iglesia, pensamos que todo está hecho. Sin embargo, cuando vemos que algunos están dudando, estamos diciendo, ¿qué pasa? Pero la obra del Espíritu está hecha. Y tenemos que confiar. El Señor no le dio importancia a esa duda. Él sabía que el Espíritu Santo iba a venir, iba a hacer todo lo que faltaba en las personas, no en cuanto a la obra de redención, porque estaba toda hecha. Por eso el Señor, cuando no se quedó, sino que siguió diciendo, el verso 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le está diciendo, tú tienes dudas, pero si todo el poder lo tengo yo, todo el poder lo tengo yo. Hermanos, Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros todo el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos movernos en este tiempo tan difícil y en este tiempo donde decimos, ¿qué va a pasar? Yo no sé si te pasa a ti, pero a veces cuando veo las noticias y veo las leyes que están saliendo y demás, y digo, Señor, ven pronto, por favor. Señor, Maranata, ven. Señor, que esto ya se está derrumbando. Pero llega la noche y todavía no ha venido. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? El Señor dijo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor está reinando y está gobernando por encima de todas las cosas. Y como iglesia del Señor tenemos que levantarnos para ser una luz y un poder en medio de estas tinieblas que se levantan. Amén. Porque bien dice la palabra que la puerta del Hades, la puerta del infierno no prevalecerá contra la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, el mundo no va a penetrar a la iglesia, sino que la iglesia tiene que influir y ejercitar ese poder de Dios sobre el mundo para que el mundo sea influenciado por los hijos de luz, que somos nosotros. Amén. Por lo tanto, no nos quedemos tranquilos. Dios nos ha llamado a todos a ser sus discípulos. Y a veces pensamos, bueno, yo vengo a la iglesia simplemente a recibir la bendición de Dios, que el Señor me sane, que el Señor me dé mi trabajo, que el Señor me dé mi comida, que el Señor me ayude. Pero el Señor tiene un plan mucho más alto para tu vida y para mi vida. Y es que seamos sus discípulos. Y el discípulo necesita un trabajo constante en nuestra vida. Por eso el Señor te manda pruebas, te manda dificultades. Y eso no es porque no te ama, al contrario. Porque te ama, está mandando esas pruebas y esas dificultades para que nosotros podamos acercarnos más y más a Él. Y podamos confiar en el poder de Dios. ¿Cómo vamos a decir tengo fe si no la pongo por obra? Santiago dice, la fe sin las obras está muerta. ¿Cómo puedo decir al Señor, yo creo que tú sanas, si nunca me sanó? ¿Cómo puedo creer que el Señor echa fuera demonios si nunca hemos ordenado a los demonios que salgan? ¿Cómo puedo decir que el Señor es poderoso para sacarme de los problemas si no pasamos por problemas? Amén. Por eso dice Santiago que estemos con sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. A mí me costó mucho entender esto, porque cada vez que paso una prueba, una dificultad, digo, Señor, otra vez. Y resulta que salimos de una y decimos, bueno, ya no viene otra. Y salimos de una y pasamos a otra. Y a veces pensamos, bueno, ¿cuándo se va a acabar? Es que el Señor tiene que trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. Porque está haciendo de nosotros discípulos. Y para hacernos discípulos, Él tiene que trabajar en nosotros. Por eso tu pastor trabaja sobre tu vida. Por eso los líderes que trabajan sobre su vida. Si tú tienes reuniones en hogares familiares y hay ahí un líder, también está trabajando para discipular y ayudar que tú puedas entender. Somos llamados por el Señor solo por su gracia. A veces pensamos, Señor, ¿cuánta misericordia has tenido para llamarme a mí? ¿Cuánta gente está allá afuera perdida? Les predicas, les hablas del Señor y gloria a Dios si vienen, pero muchas veces no vienen al Señor. Y tú dices, Señor, ¿qué misericordia has tenido tú conmigo que me has salvado? Y fíjate que la palabra dice que eligió lo que no servía en el mundo para avergonzar lo que servían. A veces miramos personas realmente importantes, trascendentales, y están lejos de Dios. Sin embargo, el Señor nos atrajo a nosotros a Él. Nos atrajo para que su sangre sea derramada sobre nuestras vidas, limpie nuestros pecados y transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Y a la mañana el devocional con el pastor estaba hablando sobre Colosenses, la necesidad de poner la mira en las cosas de arriba, la necesidad de dejar las cosas de este mundo y empezar a movernos por las cosas del Espíritu. Hermanos, cuántas personas y a veces hasta nosotros, los hijos de Dios, estamos tan ocupados porque no sé si me va a llegar el dinero, porque no sé qué va a pasar con esto y con esta dificultad. Y a veces hacemos del centro de nuestra vida los problemas y el problema está ahí en el centro y nosotros estamos moviéndonos alrededor de ese problema y no somos capaces de darnos cuenta que Dios tiene que ser el centro y que Dios tiene el poder para solucionar todos esos problemas. Amén. Amén. Aleluya. Necesitamos el poder de Dios trabajando en nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios trabajando en nuestro corazón. Necesitamos el poder de Dios de tal manera que nos lleve a amarle desesperadamente. Amén.
Yo mi Biblia, esta no, una Biblia que cuando era joven tenía poco dinero, sin embargo me compré una Biblia que tenía tapa de piel. En aquel tiempo era un lujo tener una Biblia de tapa de piel. Junté mucho, estuve ahorrando mucho para tener esa Biblia, que todavía la conservo, está muy gastada, la usaba muchísimo. Y una de las cosas que puse delante cuando era todavía jovencito, ahora soy un poco menos joven, escribí yo con letra gótica allí en la primera página: Señor, quiero estar enamorado de ti eternamente. Era mi anhelo, mi deseo, y sigue siéndolo, ¿sabes? Porque estar enamorado del Señor es lo mejor que puede pasarnos. Cuando estamos enamorados del Señor, a veces le decimos a los hermanos: no hagas esto, no peques, cambia tu vida, haz aquello, haz lo otro. Y el problema, ¿sabes dónde está? En que no estamos enamorados del Señor. Porque cuando nos enamoramos del Señor, no haremos nada que no agrade al Señor, ¿verdad? Dios quiere enamorarnos profundamente de Él. Quiere que nosotros le conozcamos. En la palabra dice que el pueblo se descarrió, pecó por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la persona de Dios. Conocimiento de la falta de conocer cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Hermanos, cuando nos encontramos con la gracia de Dios, es que nuestro ser tiene que quebrantarse y decir: Señor, ¿cómo pudiste mirarme a mí que, como decía Jacob, el gusano de Jacob? ¿Cómo, Señor, pudiste mirarme a mí y llamarme a tu gracia? Señor, yo quiero responderte a ti. Fue precioso el encuentro que tuvo Jacob allí en Peniel. Y allí luchó con el ángel porque su naturaleza tenía que ser herida. Interesante que salió cojo. Cuando el Señor nos toca, cuando el Señor ministra en nuestra vida, no podemos seguir igual que antes. Jacob, a partir de ese día, ya no pudo correr, ya no pudo escapar, ya no pudo ser aquel que yo hago porque tengo fuerzas, yo hago porque tengo recursos, yo hago porque soy muy listo. El Señor trabajó en su vida y lo dejó cojo diciendo: a partir de ahora vas a depender de mí. ¿Sabes una cosa? Lo más glorioso que podemos tener en esta tierra es depender completamente del Señor. A veces le decimos: Señor, tú estás muy ocupado, ¿para qué te voy a preguntar las cosas que tengo que hacer? Ya me espabilo yo. Y ¿sabes una cosa? No sé si te pasó a ti, pero a mí sí. Tomar decisiones porque, bueno, Señor, esto ya lo puedo hacer yo y más o menos ya no soy un niño y no he puesto las cosas en las manos del Señor. ¿Y sabe lo que ha pasado? Todo ha salido mal. He tenido que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, sé que no puedo hacer nada sin consultarte, no puedo hacer nada sin depender de ti. Hermanos, a veces el mundo nos quiere hacer creer que depender de Dios es un defecto. ¿Cómo tú para todo dependes de Dios? ¿A todo le tienes que pedir permiso a Dios? Y parece que nos quieren dejar en ridículo. Pero ¿sabes una cosa? Eso el diablo lo quiere traer para que nosotros pensemos que es así. Pero en realidad depender de Dios al 100% es una garantía de éxito, es una garantía de victoria, es una garantía de que nuestra vida cambie y que cosas tremendas pasen. Hermanos, si queremos tener una iglesia en este tiempo donde está realmente rompiendo en los aires, porque ¿sabes una cosa? No sé si tú lo sabes, los pastores seguro que sí. El mundo se quiere meter en la iglesia. El mundo, junto con los demonios, quiere meterse en la iglesia y destruirla. Porque ¿sabes quién frena la obra de Satanás? La iglesia. Y Satanás sabe que mientras esté en la iglesia, tiene un estorbo tremendo para hacer su obra. Por eso, como iglesia del Señor, tenemos que levantarnos y ponernos firmes en Él. El Señor nos está llamando a buscarle y a seguirle de todo corazón. Sigue diciendo en el versículo que estábamos leyendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor no nos dejó solos, nos dejó bajo su poder, bajo su gracia. No vamos a hacer la obra nosotros. Es el Espíritu que va a hacer la obra a través de nosotros. Yo no quiero dar mi palabra en esta mañana a ti, sino que quiero que sea la palabra de Dios que llegue a tu corazón. Porque sé que la palabra, cuando llega a tu corazón, tiene que penetrar, es como la espada de dos filos. Si la espada corta y hace una obra tremenda, así la obra de la palabra tiene que llegar a nuestro corazón y estremecer nuestra vida y decir, esto me está tocando. A mí me ha pasado muchas veces como pastor, decir, pastor, eso que usted ha dicho a mí me ha dolido mucho y me ha hecho daño. Y le he dicho, pues está bien. Porque ese es el objetivo de la palabra. Porque si te hizo daño es que hay algo que arreglar allí. Amén. Si la palabra nos llega y nos hace daño, no es para destruir, sino para curar, para restaurar, para quitar aquello que está mal, ¿verdad? El objetivo del discípulo es llegar a ser como su maestro, ¿verdad? Yo quiero ser como Cristo. Amén. Supongo que tú también. Y el Señor sigue diciendo en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Id y haced discípulos. A mí me ha pasado muchas veces, incluso venir hermanos a la iglesia, e incluso venir gente nueva, y bueno, después de haber predicado, esta gente me ha preguntado, ¿quién es gente nueva? Mira, están aquellos que están nuevos. Y bueno, mientras yo estaba ocupado en otras cosas, ha ido, hablado, le ha hecho hacer la oración del pecador, y me dice, pastor, ya tiene un cristiano nuevo, ha hecho la oración del pecador. Y yo le he dicho, uy, si todo fuera así, ¿cuántos han hecho la oración del pecador y quién sabe por dónde están? Porque el Señor no nos llamó a nosotros para ser cristianos, sino para ser discípulos. Y esa persona, si yo le hablo del Señor y ella hace esa oración, y le digo, bueno, ya está, no me ocupo más de él, no le voy a visitar, no cojo su teléfono, no le llamo, no me preocupo por él. Es como una madre que tiene el bebé y dice, ya tuve mi bebé, qué bueno. Lo pone en la cuna y dice, ya se criará. Y el bebé al rato está, ¡wah! Porque no solamente tengo que darlo a luz, sino que tengo que limpiarlo, alimentarlo, criarlo. Trabajo. Discipular es trabajo. Pastores, como saben de esto, ¿no? Trabajo. Pero ¿sabes una cosa? El Señor no llamó solamente a los pastores a discipular. Dice, id y haced discípulos. La iglesia te está discipulando para que tú a la vez discipules. A aquella persona que le has hablado del Señor, no la abandones, no la dejes sola. Habla con ellos, tráela a la iglesia, ocúpate de él hasta que empieza como un niño a poder moverse por sí mismo. Amén. Por eso los pastores tenemos tanto trabajo, porque discipular, enseñar. Y cuando los niños son pequeños lloran y piden comida, pero cuando ya son más grandes, ya, no quiero, no, y hay que empezar a enseñarles otras cosas que ya dan más trabajo. A nosotros siempre he dicho, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y nosotros estamos diciendo, cuando con nuestros hijos, a ver cuándo son más grandes, porque si nos salen de la angina, pasan a la fiebre, o esto, y médico arriba, médico abajo, y a ver cuándo ya crecen y ya. Y alguien me dijo, dice, niños pequeños, esos problemas son pequeños, pero cuando vengan grandes, ya tendrás. Y razón tenía, ¿verdad? Lo que somos padres y tenemos hijos ya más grandes, hay que
ayudar a los hijos. Los hijos ayuden a los padres también. No les demos tanta guerra, porque realmente yo creo que hay un tiempo, me viene esta palabra que dice: el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y hermanos, no sé cuál es tu situación, pero hoy en día está pasando mucho que el corazón de los jóvenes está muy distraído, ¿verdad? Se distraen, charlan entre ellos cuando alguien está predicando o alguien les está hablando. Estás tratando de compartir y te dicen: no me interesa. Y a veces me ha pasado un poco con mi hijo, porque él es muy así, rígido, entonces le estoy explicando y él cuando habla no quiere que le corten. Y nosotros como españoles, ¿qué hacemos? Tenemos la costumbre, estás hablando y ya te vino la idea y ya estás interrumpiendo. Y él, lo peor que le puedes hacer. Me dice: papá, te corto. Me has cortado 2 veces, ya no quiero escucharte más. Ya te llamo otro día. Y a veces tenemos que andar los padres con un cuidado con los hijos. Pero los padres también a veces damos problemas a los hijos. También dice: no exasperéis a vuestros hijos. Por eso las relaciones humanas son tan complicadas y necesitamos mucho, mucho del Señor. Ahora dice que los discipulemos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando acaba prácticamente el discipulado de una persona, cuando tú lo llevas hasta el momento del bautismo, y en ese momento puedes decir: lo entrego a los pastores o a los diáconos para que ellos continúen. Nuestro trabajo es llevarlos hasta el bautismo, cuando ellos entienden que ya es un compromiso. El bautismo dice: muero al mundo y nazco o renazco en esa nueva vida que Dios me da en Cristo Jesús. Pero dice que lo bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me ha pasado, sobre todo ahí en Girona, llegar personas que dicen: buenos días, pastor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta. ¿Ustedes en qué bautizan? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Digo: lógico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo me voy porque yo solo Jesús. Porque en Hechos, Pablo habla muchas veces, dice: ¿en qué nombre fuiste bautizados? Porque en aquel tiempo estaba el bautismo de Juan el Bautista, y después que Juan el Bautista murió, empezó, todos los que se habían bautizado en el bautismo de Juan tuvieron que volverse a bautizar en el bautismo de Jesús, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para salvación. Entonces se tenían que volver. Por eso pienso que cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, solemos acortar. A veces si se llama Elizabeth le decimos Eli, si se llama Francisco le decimos Paco. ¿Por qué? Porque tratamos de acortar. Y pienso que Pablo hacía un poco esto. ¿En qué fuiste bautizado? ¿En el bautismo de Juan o en el bautismo de Jesús? Y como se repite varias veces en Hechos, entonces hay aquellos que dicen solo Jesús. Pero yo le dije fácilmente, le digo: mira, ¿qué es más importante para ti? Para cortar el tema, ¿no?, y no extender la discusión. ¿Qué es más importante para ti, Pablo o Jesús? Para mí lo más importante es Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues a servir al Señor y a hacer lo que Él nos ha pedido. Amén. Y aparte sigue diciendo en el verso 20: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Este versículo para mí fue tan importante para mi vida, cuando en momentos del ministerio difíciles, cuando uno muchas veces tiene ganas de decir: bueno, yo he dejado Girona no porque he tirado la toalla, sino porque el Señor me lo pidió, y he tenido que
el Señor añadió su bendición y el Señor proveyó ese pastor que ahora está pastoreando allí. Y gracias a Dios porque también hemos dejado un grupo de responsables o diáconos verdaderamente comprometidos con el Señor. Y ha quedado una iglesia bien fundamentada. Pero nosotros tenemos que tener esa plena confianza de movernos en el Señor. Pero como decía antes, a veces como pastores como que queremos tirar la toalla, estamos cansados. Luchamos contra el pecado, luchamos contra un montón de cosas, luchamos contra a veces la propia gente que viene y dice, pastor, yo ya estoy cansado de lo que usted habla, lo que usted dice, yo me voy a otra iglesia y eso duele porque el pastor es padre de la congregación, ¿verdad? Y los ministerios que Dios ha puesto en este lugar y en cada iglesia aman y son por lo menos yo creo que todos los pastores sienten como yo. Para mí, cada uno de los miembros de la iglesia es como mis hijos. Y cada vez que alguno me decía una cosa así, dije, a ver, espérate. Primero es como que te den una puñalada, después digo, déjame reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Pero el Señor está con nosotros hasta el final. El poder del Espíritu Santo de Dios está con nosotros y Él ha dicho, yo enviaré el Espíritu y tendréis poder. ¿Poder para qué? Justamente para hacer esta obra de discipulado. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ha dicho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, esa potestad que Dios nos la ha dado. No para que nosotros digamos, mira, ¿ves qué potestad que tengo? Qué importante que soy, mira, Dios me ha dado esa potestad, ahora Dios no nos dio esa potestad para eso. Dios dice que nos dio esa potestad. Dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Para eso es. El poder de Dios no es para que decimos, mira, yo hablo en lenguas, yo oro por sanidad, yo echo fuera demonios, yo soy una persona muy importante, mira, cuando todo el mundo me conoce a mí. Yo doy gracias a Dios por ser un desconocido. Pero, ¿sabes una cosa? A Dios no le interesa que seas conocido, pero sí le interesa que uses el poder que Él ha puesto en tu corazón para que le seas testigo. Estamos en un tiempo donde es una tremenda necesidad que tenemos de ser testigos en la tierra. En las iglesias, mucha gente viene con muchísimos pecados, necesita la ministración, necesita, como dice aquí, enseñándoles que guarden los mandamientos. A mí me ha pasado muchas veces cuando les predicamos sobre los mandamientos, porque algunos dicen, bueno, el Señor vino a abolir la ley, y digo, ¿dónde dice eso? Él dice que las cosas viejas han pasado, todas aquí son hechas nuevas, pero dice, yo vine a cumplir la ley, en mí se cumplió la ley, dice el Señor Jesús, no la abolió, Él dice, yo la vine a cumplir. Fíjese que a tal punto el Señor era tan detallista que cuando estaba muriendo en la cruz bebió de ese vinagre que le pusieron en esa esponja para que se cumpliese la Escritura. Entonces, hasta ese detalle tan insignificante, cada punto de lo que estaba profetizado por el Señor Jesús, dice, para que se cumpliese la Escritura, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, que no te pase como esa historia que un día me contaron de una hermana que llamaba al pastor y le dice, pastor, he estado leyendo en mi Biblia y dice que en la iglesia primitiva se derramó del Espíritu Santo. Y en 1 Corintios también habla de los dones y demás. Yo quiero recibir. Y dice, no, eso es para el tiempo de los apóstoles. Bueno.
Y así le iba llamando por distintos temas. Y el pastor le decía, no, eso era para el tiempo del Antiguo Testamento. Hasta que un día llegó a su casa, se estaba enferma, y el pastor la fue a visitar, oró por ella y demás, y dijo, bueno, hermana, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Me presta su Biblia porque me la ha dejado la mía. Le da la Biblia y abre la Biblia y ve que faltaba más de la mitad de las hojas. Dice, pastor, ¿qué pasó con tu Biblia? Y pastor, usted me dijo que eso no era para ese tiempo. ¿Para qué lo quiero tener allí? Él arrancó. Yo conozco Biblias de algunos otros, no voy a mencionar, que están las Biblias con los textos en blanco. No sé si conoces alguna Biblia de esas, yo sí. Que no le gustaba y los textos están impresas para determinadas sectas, los textos están en blanco, porque no le gustaba. Pero el Señor nos ha dejado una palabra que está viva, es eficaz, es poderosa. En 1 Corintios, amén. Hermanos, tenemos que creerle a Dios, porque si nosotros no creemos la palabra de Dios, ¿a quién vamos a convencer? Porque vamos a decir, el Señor es poderoso y vamos, ay Señor, ahora mira ese problema y ahora por dónde voy a salir. Y viene el vecino y le dice, ¿qué te pasa? Es que tengo un problema tremendo, no sé cómo voy a salir. Y después le quiero predicar del poder de Dios y que se salve. Y me dice el otro, pero si me estás pidiendo ayuda a mí, que no soy cristiano, ¿qué voy a hacer yo? Hermanos, si no vivimos la palabra, si no vivimos el poder de Dios, ¿qué vamos a hacer? Si la sal perdiere el poder de sazonar, ¿qué va a hacer? Dice, tirada y hollada. Por eso muchas veces, hermanos, los cristianos somos menospreciados, porque no mostramos un evangelio de poder. ¿Y sabes cómo se ve? En las obras. Yo tengo mucho poder y demás. Y al otro día, cuando me pasó la dificultad, ya estoy, ay, Señor, ay, ¿por qué es así, Señor? Porque, Señor, yo pensaba en tu evangelio, pero... Porque muchas veces hemos predicado un evangelio así también. Ven, el Señor va a sanarte, el Señor te va a dar trabajo, el Señor va a hacer que seas feliz, va a solucionar tus problemas. Y no solo íbamos a decirle que el Señor dijo a su iglesia, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando llega la aflicción, ¿qué pasa? Como la parábola del sembrador. Necesitamos predicar el verdadero evangelio, el verdadero reino. Dice, el que quiere ir en pos de mí, o sea, el que quiere ser mi discípulo, dice, tome su cruz y sígame. Hermanos, la cruz del Señor, yo le pido muchas veces, digo, Señor, revélame tu cruz. Porque en la cruz del Señor hay unos misterios tremendos. Ahí está el amor de Dios manifestado de una manera terrible, tremenda. Ahí está su gracia, que cuando yo me siento pecador y me siento condenado y el diablo me dice, ¿de qué vas? El Señor me dice, aquí está mi gracia. Yo puedo cambiar y transformar tu vida. Yo puedo levantarte y hacer de una persona verdaderamente desgraciada para hacer algo útil. Yo puedo levantarte, te puedo usar, puedo hacer que seas realmente importante. Porque sabes una cosa, tú eres importante para Dios. Porque mira si no serás importante que ha dado su Hijo para morir por ti. Amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos en nuestro corazón reflexionar y decir, ¿qué voy a hacer con la sangre de Cristo? ¿Cómo estoy usando la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo me limpia, me transforma. La sangre de Cristo me abre un camino. Ese velo que se rompió, que antes no podía pasar, a entrar en la presencia de Dios, como decía antes, vengo a la iglesia a adorarle, a encontrarme con Él, a adorarle de tal manera que entro en los cielos y realmente siento su presencia y su gloria me inunda. Y entonces recibo ese poder que me lleva a salir y predicarle al primero que se me cruza por la calle. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muchas veces. Voy a hablar a una persona, le miro la cara y dice, ¿por dónde le predico?
Necesitamos el poder de Dios. Tenemos que ir a ser discípulos. Necesitamos una iglesia que se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa gracia poderosa de Dios, porque sobre la sangre viene la unción del Espíritu. ¿Sabes? El sacerdote nunca podía entrar al lugar santo si primero no era ungido en sangre para el perdón de sus propios pecados. Y luego recién se lo ungía sobre la sangre, porque dice que la unción no podía estar sobre la carne, porque el Espíritu de Dios se mueve en esa nueva vida que Cristo nos dio. No se mueve en nuestra vieja vida. Hoy hablábamos en la mañana y entregamos, dice Pablo, que nuestro culto racional sea nuestras vidas entregadas al Señor cada día, voluntariamente. Nuestro culto racional, voluntariamente, decidimos entregar nuestra vida al Señor. Pero si tantas veces la entregamos y después digo el otro día, Señor, si ayer la maté, ¿por qué está viva hoy otra vez? Tiene más vidas que el gato, ¿no? Y después yo lo único que, mirando la vida de Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de maldad? Es lo único que podemos hacer es tirar nuestra carne detrás. Por eso dice que caminemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude a ser sus discípulos. Quiero dejar aquí, pero que realmente esta reflexión pueda llegar a tu corazón. Si hay dudas en tu corazón, el Señor que le dijo a los discípulos, ¿estáis dudando? No, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No miremos las dudas, miremos el poder de Dios. Fijemos nuestros ojos en el Señor. Amén. Yo personalmente cada día tengo que hacerlo. Y cuando las cosas se me complican tengo que hacerlo. Porque si no, pareciera que, ¿qué pasa ahora? Pero el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aunque el enemigo a veces nos pueda hacer creer, y a veces me da como rabia, digo, ¿cómo puede ser, Señor, que toda tu potestad está sobre el cielo y la tierra y hay tanta cosa fea? Pero el Señor me dice, yo estoy por encima de todo eso. Y llegará el momento que Él vendrá a la tierra a buscarnos otra vez y a manifestar su poder y su gloria. Pero mientras tanto, el poder de Dios, ¿sabe dónde se manifiesta? En tu vida y en mi vida, vale decir, en la iglesia. Amén. Que en esta mañana puedas recibir el poder de Dios y decidir en tu corazón, quiero ser un discípulo, quiero ser esa persona que está comprometida con Dios y con la iglesia. Porque muchas veces decimos, sí, yo estoy comprometido con Dios, pero la iglesia, bueno. Alguien me dijo una vez, dice que, usando mal la palabra, porque a veces podemos usar mal la palabra, cuando dijo Pablo que es más importante obedecer a Dios que a los hombres, y eso fue porque le estaba impidiendo predicar la palabra. Entonces él dijo, no puedo quedar impedido. Y me dice la persona, yo tengo que hacer antes caso al Señor que a ti. Le digo, pues si no me haces caso a mí, no le estás haciendo caso al Señor. Le digo, lo siento. Porque para eso Dios puso los ministerios en la iglesia. Porque si decimos que obedecemos a Dios y no obedecemos a los pastores, estamos engañándonos. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, no estamos engañando. Por eso, hermano, seamos discípulos, vale decir, gente comprometida por Dios. Yo te invitaría a ponerte en pie y que podamos realmente en esta mañana hacer un compromiso al Señor.